Evidencia de sustentación. Soy el aprendiz José Edgar Reyes Galeano, ficha 3236009, Emprendimiento y Fomento Empresarial, presentado al instructor Rolando Yepes Cortés. El día de hoy haré una presentación del Centro Nacional de Población y Vivienda en Colombia, realizada por el DANE en el 2018. El objetivo principal es analizar los datos utilizados, herramientas matemáticas. Esta se realiza con el propósito de comprender mejor la estructura demográfica de las condiciones de vida en los colombianos. Censo de población y vivienda en Colombia. Censo de población y vivienda en Colombia. Vamos a visualizar en Colombia desde sus raíces demográficas. Aquí tienes un resumen organizado de los datos más relevantes del Censo Nacional de Población y Vivienda en el 2018 del DANE. El último Censo Nacional de Población y Vivienda en Colombia fue realizado por el DANE en el 2018 y ofrece una radiografía detallada del país en términos demográficos y habitacionales. ¿Cuántos somos? La población estimada está en 48.2 millones de habitantes, distribuido por sexo de 48.8% en hombres y 51.2% en mujeres. Por medio de personas por hogar sería de 3.08. Estructura por edad, mayor concentración entre los 14 y 28 años, pero con tendencia al envejecimiento poblacional. Estructura por grupos de edades. De 0 a 11 años, en mujeres tenemos un 4.44%, en hombres tenemos un 4.64%, dando un total del 9.08%. Entre 2 y 17 años, en mujeres sería 2.33%, en hombres sería 2.43%, dando un total de 4.77%. De 18 a 59 años, en mujeres tenemos un 20.42%, en hombres tenemos un 18.84% dando un total de 39.26%. De 60 años o más tenemos un 4.55% en mujeres, en hombres tenemos un 3.62% y dando un total de 8.16%. La edad media nacional es de 31.2 años, tasa de dependencia de 43.3%. Ya. Agregar o quitar botones. Sí, ahí está grabando. Cerrar. Evidencia de sustentación GA1 2402011528 AA3EV01. Soy el aprendiz José de Reyes Galeano de la ficha 3236009, Emprendimiento y Fomento Empresarial, presentado al instructor Rolando Yepes Cortés. El día de hoy haré una presentación del Centro Nacional de Población y Vivienda en Colombia, realizada por el DANE en el 2018. El objetivo principal es analizar los datos utilizando herramientas matemáticas. Esto se realiza con el propósito de comprender mejor la estructura demográfica de las condiciones de vida de los colombianos.
El Censo de Población de Vivienda en Colombia. Vamos a visualizar en Colombia de sus raíces demográficas. Aquí tienes un resumen organizado de los datos más relevantes del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el 2018 del DANE. En los últimos Censo Nacional de Población y Vivienda en Colombia fue realizado por el DANE en el 2018 y ofrece una radiografía detallada del país en términos demográficos y habitacionales. ¿Cuántos somos? Estamos comprendiendo una población estimada de 48.2 millones de habitantes. Distribución por sexo, tenemos un 48.8% de hombres, un 51.2% de mujeres, un promedio de persona por hogar de 3.08, una estructura de edad mayor concentración entre los 14 y 28 años, pero con tendencia al envejecimiento poblacional. Estructura por grupos de edad. Estamos comprendidos entre de 0 a 11 años, de 4.44 en mujeres. En hombres tenemos un 4.64. En total sería un 9.08. De 12 a 17 años tenemos un 2.33% de mujeres, un 2.44% en hombres y sería un total de 4.77%. De 18 a 59 años, un 20.442%. En mujeres, en hombres tenemos un 18.84% en hombres, formalizando un total de 39.29%. De 60 años o más, en mujeres tenemos un 4.55% en mujeres, hombres un 3.62%, formando un total de 8.17%. Edad media nacional, un 31.2 años. Tasa de dependencia de un 43.3%. Dificultades para realizar actividades cotidianas. Tenemos que un 7.2% de la población reporta alguna dificultad funcional, igual a 3.5 millones de personas. Las más comunes, la movilidad, visión, audición y memoria. La alfabetización y dificultades para leer y escribir. Analfabetismo nacional. Tenemos un 5.1% de la población mayor de 15 años. En los departamentos con mayor alfabetismo sería La Guajira, un 4.2%, Chocó, Bichada, Sucre y Córdoba, un menos 10%. Niños con discapacidad de acceso a la lectura. Tenemos solo el 9.4% tiene acceso adecuado. Tenemos ahí las gráficas. Nivel de educativo por departamentos en el 2025. Tenemos que Bogotá y Antioquia, Valle del Cauca, mayores niveles de educación superior. Bichada, Guainía y Chocó, menores niveles de escolaridad. Cobertura educativa, tenemos una educación básica del menos 90%. Educación superior en expansión con gratitud en instituciones públicas. Tenemos que la fecundidad por grupos de edad, la tasa global de fecundidad, tenemos un 1.1 hijos por mujer, mínimo histórico. Edad media de fecundidad, tenemos un 27.1 años. Una maternidad adolescente de 10 a 19 años, un 14.3% de los nacimientos. Cambio cultural, un 75.2% de mujeres entre los 15 y 49 años no desean ser madres. La migración, último año. Migración inversa. Tenemos que en 1885 personas retornaron por el Darién en enero y febrero. Migrantes en tránsito. Aumento desde México, Panamá y Costa Rica. Migrantes irregulares tendidos en salud. 1.67 millones afiliados al sistema. Características de los extranjeros en Colombia. Tenemos una nacionalidad predominante venezolana, un 93.6%, sexo, un 56% de hombres, 33% en mujeres y un 11% en menores. Edad, mayoría entre los 18 y 59 años. Ocupación, alta informalidad, creciente participación de sectores de servicio. Nivel educativo, mayor presencia de educación básica en cobertura superior. Migración internacional en el 2025. Visitantes internacionales tenemos 1.9 millones entre enero y mayo,
más un 6.6%. Departamento de destinos, tenemos que Bogotá ocupa un 34.8%, Antioquia un 25.6%, Bolívar un 20.5%. Migración laboral calificada, Colombia fortalece análisis con Alemania y otros países. ¿Dónde estamos? Tenemos una distribución geográfica de población, hogares y vivienda por tipos de áreas. Tenemos en las cabeceras municipales, aquí vive el 77.1% de la población, concentrada la mayor parte de los hogares y viviendas. Centros poblados y rurales dispersos presentan el 22.9% restantes, con mayor densidad pero gran diversidad cultural y territorial. Por lugar de nacimiento, tenemos que en departamentos como La Guajira, Amazonas y Nariño, más del 80% de los residentes nacieron en el mismo municipio. En contraste, tenemos que el Meta, Cundinamarca y Risaralda tienen alta proporción de población nacida en otros municipios, reflejadas dinámicas migratorias internas. Tenemos aquí la gráfica de la distribución geográfica de población hogares en Colombia. Indicadores demográficos por departamento. Tasa de alfabetismo, tenemos en el 2020, tenemos que el departamento alfabetismo de porcentaje, tenemos que Bogotá, distrito capital, tenemos un 98.6%, Antioquia tenemos un 96.8%, Valle del Cauca tenemos un 96.2%, tenemos que Guainía tiene un 76.3% de mujeres, y La Guajira tiene un 6.80% en mujeres. A nivel nacional, la tasa de alfabetismo es del 95.64%, con mayor alfabetismo femenina, 95.88%, que masculina, que será un 95.38%. Migración interna, lugar de nacimiento versus residencia. Tenemos que un 61.9% de los colombianos viven en el municipio donde nacieron. Un 36% nacieron en otros municipios y de estos 42.8% residen en el mismo departamento de nacimiento. Departamentos como Guaviare, Meta y Casanare tienen más población foránea que nativa, lo que indica una alta migratoria, una atracción migratoria. Aquí tenemos los indicadores en gráficos. También tenemos que cómo vivimos. En total, en hogares en vivienda. De viviendas. Tenemos que hogares en Colombia, del 20 a 25 tenemos un 18.5 millones. Tamaño por medio del hogar, tenemos un de 2.90 personas. Viviendas ocupadas, tenemos un más de 13.4 millones en el 2018. Tipo de uso de vivienda. Tenemos que uso de la vivienda residencial, tenemos un predominante en todo el país. Mixto residencial más comercial presenta en zonas urbanas rurales con actividad económica informal. Distribución de tipos, tipo de vivienda total, nacional. Tenemos de vivienda, tenemos un 8.29 millones. Casas tenemos un 4.41 millones. Apartamentos tenemos 590.000. Cuartos tenemos pieza independiente, 162.000. Tradicional indígena o étnica tenemos 162.000 y otro grupo como decir rancho, chozas, etcétera, tenemos 18.000. Acceso a servicios públicos y agua. Acceso a servicios públicos y agua. Agua potable, tenemos una cobertura urbana de 97%, una cobertura rural de 74%, tenemos un 11% de hogares no tienen acceso al servicio de agua. Fuente de agua para cocinar, acueducto, cabecera, tenemos principal fuente, pozo, río o pila pública común en zonas rurales. Otros servicios, electricidad, cobertura nacional superior al 95%, saneamiento básico, aún con brechas en zonas rurales y departamentos como Chocó, La Guajira y Vaupés. Tipos de hogar. Tenemos que se manejan aquí varios tipos de hogar aquí en Colombia. Tenemos la unipersonal, que tenemos un 19.8%, la nuclear, que está comprendida entre padres e hijos, un 51.6%, la monoparental, que tenemos un 24.3%, extenso,
con otros familiares un 4,3%. Jefatura de hogar. Tenemos que el porcentaje de jefes de hogar, mujeres tenemos un 45,4% en el 2023, hombres un 54,6%. Distribución por área. Cabecera tenemos 47,9% de jefatura femenina, rural dispersa un 36,7% jefatura femenina. Departamentos con mayor jefatura femenina: Bogotá, La Guajira, Atlántico y Risaralda. En este momento acabamos de presentar la evidencia. Que tengan un excelente día. Recuerden que les habló José Reyes. Que tengan muy buen tiempo. Buenas tardes. Voy a presentar evidencia de sustentación. Soy el aprendiz José Reyes Galeano, de la ficha 3236009, Emprendimiento y Fomento Empresarial, presentado al instructor Rolando Yepes Cortés. El día de hoy haré una presentación del Censo Nacional de Población y Vivienda en Colombia, realizado por el DANE en el 2018. El objetivo principal es analizar los datos utilizando herramientas matemáticas. Esto se realiza con el propósito de comprender mejor la estructura demográfica de las condiciones de vida de los colombianos y en Colombia. El Censo de Población y Vivienda en Colombia. Vamos a visualizar en Colombia desde sus raíces demográficas. Aquí tiene un resumen organizado de los datos más relevantes del Centro Nacional de Población y Vivienda del DANE del 2018. El último Censo Nacional de Población y Vivienda en Colombia fue realizado por el DANE en el 2018 y ofrece una radiografía detallada del país en términos demográficos y habitacionales. ¿Cuántos somos? Población estimada son 48,2 millones de habitantes, distribuidos por sexo serían 48,8% en hombres y 51,2% en mujeres. Promedio de personas por hogar, 3,08%. Estructura de edad, mayor concentración entre los 14 y 28 años, pero con tendencia al envejecimiento poblacional. Estructura por grupos de edades. En los grupos de edades tenemos que del 0 a 11 años, en mujeres tenemos un 4,44%, en hombres tenemos un 4,64%, dando un total de 9,08%. En las edades de 12 a 17 años tenemos en mujeres un 2,33%, en hombres tenemos un 2,43%, que se generaría un total de 4,77%. En las edades de 18 a 59 años tenemos en mujeres un 20,42%, en hombres tenemos un 18,84%, dando un total de 39,26%. De 60 años o más tenemos en mujeres un 4,55%, en hombres tenemos un 3,62%, dando un total de 8,17%. La edad media nacional será de 31,2 años, tasa de dependencia será de 43,3%. Dificultades para realizar actividades cotidianas. El 7,2% de la población reporta alguna dificultad funcional, igual 3,5 millones de personas. Las más comunes tenemos la movilidad, visión, audición y memoria. Alfabetización y dificultades para leer y escribir. Analfabetismo nacional tenemos un 5,1% de la población mayor de 15 años. Departamentos con mayor analfabetismo tenemos La Guajira con el 14,2%, Chocó, Bichada, Sucre y Córdoba con un 10%. Niños con discapacidad de acceso a lectura tenemos solo el 9,4% tiene acceso adecuado. Nivel educativo por departamentos del 2025 tenemos en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca mayores niveles de educación superior. Bichada, Guainía, Chocó y menores niveles de escolaridad, cobertura educativa. Educación básica a un 90%, educación superior en expansión con gratuidad en instituciones públicas. Fecundidad por grupos de edades. Tenemos la tasa global de fecundidad de 1,1 hijos por mujer, mínimo histórico. Edad media de fecundidad de 27,1 años. Maternidad adolescente de 10 a 19 años. Tenemos un 14,3% de los nacimientos
Cambio cultural, tenemos un 75.2% de mujeres entre los 15 y los 49 años no desean ser madres. Migración último año, migración inversa, tenemos que 1.885 personas retornaron por el Darién enero y febrero. Migrantes en tránsito aumentó desde México, Panamá y Costa Rica. Migrantes irregulares atendidos en salud, 1.67% afiliados al sistema. Características de los extranjeros en Colombia. Tenemos que las nacionalidades predominantes tenemos la venezolana con un 93.6%. En sexo tenemos en hombres tenemos 56% y en mujeres tenemos un 33% y un 11% en menores. Edad, mayoría entre los 18 y 59 años. Ocupación, alta informalidad creciente, participación en sectores de servicio, nivel educativo, mayor presencia de educación básica, baja cobertura en superior. Migración internacional, en el 2025 tenemos visitantes internacionales de 1.9 millones entre enero y mayo, más 6.6%. Departamentos de destino, tenemos Bogotá, 34.8%, Antioquia un 25.6%, Bolívar un 25.5%. Migración laboral y calificada, Colombia fortalece alianzas con Alemania y otros países. ¿Dónde estamos? Distribución geográfica de población, hogares y viviendas. El tipo de área, cabeceras municipales, aquí vive el 77.1% de la población concentrada, la mayor parte de los hogares y viviendas. Centros poblados y rurales dispersos representan un 22.9% con mayor densidad, pero gran diversidad cultural y territorial. Por lugar de nacimiento, tenemos que en departamentos tales como La Guajira, Amazonía y Cariño, más del 80% de los residentes nacieron en el mismo municipio. En contraste, Meta, Cundinamarca y Risaralda tienen alta proporción de población nacida en los municipios, reflejando dinámicas migratorias internas. Indicadores demográficos por departamento. Tasa de alfabetismo, tenemos en el 2020 departamento alfabetismo en porcentaje. Tenemos que Bogotá, Distrito Capital, 98.6%, Antioquia, 96.8%, Valle del Cauca, un 96.2%, Guainía, un 76.3%, La Guajira, un 68.0% en mujeres. A nivel nacional, la tasa de alfabetismo es 95.64%, con mayor alfabetización femenina, 95.88%, que masculina, que será un 95.38%. Migración interna, lugar y nacimientos versus residencia. Un 61.9% de los colombianos viven en el municipio donde nacieron. Un 36% nacieron en otro municipio y de estos 42.8% residen en el municipio en el mismo departamento de nacimiento. Departamentos como Guaviare, Meta y Casanare tienen más población foránea que nativa, lo que indica una alta migración. ¿Cómo vivimos? Total de hogares y viviendas. Hogares en Colombia, en el 2025 tenemos un 18.5 millones. Tamaño promedio de hogar, 2.90 personas. Viviendas ocupadas, tenemos más de 13.4 millones en el 2018. Uso y tipo de vivienda. Uso de la vivienda residencial denominante en todo el país. Mixto, residencial más comercial, presenta en zonas urbanas y rurales como actividad económica informal. Distribución por tipos. Tipos de vivienda total nacional. Tenemos que un tipo de vivienda tenemos 8.29 millones. En casa tenemos 4.41 millones. Apartamentos tenemos 590.000. Cuarto pieza independiente tenemos 162.000. Tradicional indígena étnica tenemos 162.000. Y otro tipo como rancho, choza, etc. tenemos 18.000. Acceso a servicios públicos y agua. Agua potable. La cobertura urbana sería el 97%. La cobertura rural sería el 74%. 11% de los hogares no tienen acceso al servicio de agua. Fuente de agua para cocinar. Acueducto, cabecera, principal fuente
pozo, río o pila pública común en zonas rurales. Otros servicios: electricidad, cobertura nacional superior al 95%, saneamiento básico, aún en brechas en zonas rurales y departamentos como Chocó, La Guajira y Vaupés. Tipos de hogar: tenemos la unipersonal, que será un 19.8%, nuclear, que estará conformada entre padres e hijos, 51.6%, monoparental, 24.3%, extenso con otros familiares, 4.3%. Jefatura de hogar: porcentaje de jefes de hogar. Mujeres tenemos un 45.4% en el 2023, hombres tenemos un 54.6%. Distribución por área: cabeceras, 47.9% de jefatura femenina; rural disperso, 36.7% de jefatura femenina. Departamentos con mayor jefatura femenina tenemos Bogotá, Guajira, Atlántico y Risaralda. En este momento acabo de terminar. Le agradezco mucho su atención, instructor. Recuerde que le habló José Reyes. Tenga usted una excelente tarde.